Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a hablar sobre el tema Una vida con propósito. Dentro de este tema, cómo crecer espiritualmente. Pero antes de iniciar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición y su guía. Oremos. Bendito Señor y Dios, gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo. Nos has hecho aceptos en el amado. Nos has hecho tus amigos, tus hijos, muy querido ante tus ojos. Gracias. Nosotros no merecíamos más que la muerte, pero en Jesucristo tenemos vida y vida abundante. Gracias porque tenemos tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y nos recuerda tu verdad, la Biblia. Por eso hoy vamos a estudiar de qué tan importante es leer, reflexionar, meditar y accionar tu bendita palabra. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Te rogamos que nos hagas crecer en tu conocimiento y gracia. Nos enseñes que dice tu palabra de ti, de nosotros y de la misma Biblia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén. El apóstol Pablo habla acerca de que cómo vamos a crecer espiritualmente dejando de ser niños. En la epístola de Corintios, Pablo nos dice de esta manera: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. ¿Y cómo piensa, cómo razona un niño? De una manera egoísta. Al niño no le importa por lo general lo que los demás niños necesiten o piensen o deseen, sino al niño le interesa sus cosas, su bienestar. Sin embargo, el niño, cuando deja de serlo, se convierte en una persona adulta, piensa en los demás. Y Pablo nos dice que así tenemos que ser. Vamos a continuar leyendo. Pero cuando crecí, dice Pablo, dejé atrás las cosas de niño. Las personas todas, cristianas o no, cuando ya crecemos y maduramos, buscamos el bienestar de los demás, unos más que otros. Es verdad que la persona no cristiana es egoísta. Esta es una de las razones de por qué necesitan al Señor Jesucristo. Y el cristiano no debería de ser egoísta, puesto que el egoísmo es un pecado. Sin embargo, el cristiano puede ser en mayor o menor medida egoísta. Y la Biblia nos enseña y nos invita a madurar. Cuando uno madura, deja el egoísmo a un lado y piensa en los demás antes que de uno mismo. Vamos a ver cómo nos dice la Biblia en este siguiente versículo. Alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿Y qué es ser maduro? Dice Pablo, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nosotros somos llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo, así como Él. Él no fue egoísta pensando en su bienestar. Acuérdense que en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo oró al Padre pidiéndole que si fuese posible, pasase de Él la copa de la muerte, de la angustia, del dolor, del sufrimiento. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre es que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario como cualquier criminal de aquel entonces, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así que nosotros tenemos que llegar a ser a la medida, a la estatura de este varón perfecto que es Cristo Jesús. La Biblia nos dice lo siguiente. Vamos a ver en este versículo que dice,
porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Se refiere a que el hombre es como piensa. Así como pensamos, así somos. Si nosotros pensamos de una manera egoísta, actuamos como egoístas. Si pensamos como burladores, somos burladores. Así que el hombre natural es como piensa. Y Pablo nos invita a que nosotros nos transformemos o renovemos en nuestro pensamiento. Vamos a ver cómo lo dice aquí en Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, amados hermanos, dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Y su cuerpo significa nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, todo nuestro ser. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, entréguenle todo su ser a Dios. ¿Y qué más dice? Que tu cuerpo, que tu mente, que tu corazón, que tu alma, que todo tu ser sea un sacrificio vivo y santo. Aquí el peligro de un sacrificio vivo es que cuando se sacrificaban a los animales, ¿se acuerdan? Se sacrificaba el cadáver de una oveja. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera presentado una oveja viva? Posiblemente hubiera brincado del altar del sacrificio, ¿verdad? Aquí el peligro de presentar una ofrenda viva es que se puede bajar del altar del sacrificio. Así que tú y yo tenemos que ser un sacrificio vivo, que nos ofrecemos a Dios con todo nuestro ser, con nuestra conciencia, con nuestro deseo, con nuestra voluntad, a Dios. Es un sacrificio vivo y además santo, apartado para Dios. Es lo que significa santo. Así que nuestro cuerpo, que nuestro ser sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. A Dios no le agradan los sacrificios de animales, sino tu persona, que te entregues por completo a Él. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Así empieza diciendo Pablo, ¿sí? Porque Él nos ha dado vida, nos ha dado bendiciones. Entonces nosotros lo mínimo que podemos entregar es nuestras personas. Sigamos leyendo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando nosotros le amamos de todo nuestro corazón y nos entregamos para servirle de una manera viva y santa, apartada a Él, le agrada a Dios esa adoración. No imiten, aquí Pablo está comparando ahora a los cristianos con los que no lo son. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, de esta cultura. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Y cómo nos va a transformar Dios? Al cambiarles la manera de pensar. Leímos que en Proverbios nos dice que el hombre, como piensa, es. Y si Dios nos cambia nuestra manera de pensar, seremos una persona diferente. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Teniendo una mente transformada, renovada, un pensamiento que es el pensamiento mismo de Dios, vamos a conocer cuál es su voluntad y entonces la podemos ejercer. Acuérdense que somos un sacrificio vivo y no nos vamos a bajar del altar del sacrificio, vamos a obedecer a Dios, aunque eso nos cause dolor, aunque eso nos incomode, que no nos guste. Sigamos leyendo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí, puede ser difícil, puede ser complicada la voluntad de Dios, porque el Señor Jesucristo, por ejemplo, le lavó los pies a sus apóstoles y Él estaba ejerciendo en ese momento la actividad de un esclavo, de un siervo.
Por eso Pedro le dijo, no, Señor, tú no puedes lavarme los pies. Así, bueno, pues el Señor Jesucristo nos puso ejemplo para que así como Él vivió, vivamos nosotros en un continuo y constante sacrificio vivo y santo, agradando a Dios, que es nuestro culto racional, que es el culto que a Él le agrada, la adoración que a Dios le agrada, y que tenemos que transformar nuestra mente para tener una mente espiritual, no animal, vamos a decirlo así, y nosotros ser personas que podamos lograr hacer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, aunque ciertamente nos cueste trabajo. Bueno, vamos a ver qué más dice la santa palabra de Dios. El Espíritu de Dios está con nosotros. Dice aquí, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. No estamos solos. No vamos a transformar y renovar nuestro pensamiento solos. Recuerden cómo dice en Romanos 12:2, que Dios renovará nuestro pensamiento. Por favor, pasa a Romanos 12:2. Dice así en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Así que Dios nos transforma con su Santo Espíritu. Vamos ahora, por favor, a Efesios. Y dice así, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. ¿Se dan cuenta? Dios, el Espíritu Santo, transforma, renueva nuestros pensamientos. Así que no estamos solos. Nosotros no lo vamos a lograr solos. Tenemos la ayuda del Santo Espíritu. El Santo Espíritu no tan solamente nos consuela. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, y si me fuere, les enviaré otro consolador, porque el primer consolador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les enviaré otro consolador, dijo el Señor Jesús. Pero no nada más consuela, también el Espíritu Santo renueva nuestra mente. Inspiró a aquellos santos hombres a escribir la Biblia. También el Espíritu Santo nos revela en sueños situaciones que puedan ocurrir más adelante. Sí, el Espíritu Santo es quien da dones, ministerios. Así que el Espíritu Santo al cristiano le bendice de una manera continua, renovando su pensamiento. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y por lo tanto las actitudes. Porque todo viene, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros hechos, todo viene de lo que tenemos en nuestros pensamientos. Vamos a ver lo que dice la Santa Palabra de Dios. Más adelante dice así, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. A ayudar a otros, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Cuando una persona cristiana va madurando en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, se va a ver más que en recitar versículos bíblicos, más que en ir a la iglesia todos los días, la madurez se va a notar más en el servicio que le da a otras personas. Cuando deja de ser egoísta y no piensa tanto en él, sino en los demás. Como dice, vamos a ver el versículo anterior, el mismo, pero atrás dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Cuando pensamos en esos otros, cuando buscamos su bienestar y sobre todo espiritual, entonces se nota que vamos madurando en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigamos viendo en la Biblia cómo nos dice. En Corintios dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y Pablo dice, no es el espíritu del mundo. ¿Qué más? De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Con el Espíritu de Dios nosotros
podemos conocer todas las bendiciones que Dios ya hizo, preparó para nosotros. Entre ellas, por ejemplo, sabemos que somos coherederos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Espíritu de Dios nos fortalece en cada momento. En nuestra debilidad, Dios nos fortalece. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. En Timoteo dice Dios que la palabra, su palabra, la Biblia, la usa también para enseñarnos. Así que tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la Biblia. Dios la usa, la palabra, para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. Así que tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la palabra de Dios para hacer toda buena obra. ¿Qué más dice la Biblia? En Juan 6:63, el Señor Jesucristo une en esta misma expresión el Espíritu y la Biblia. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada, lo que les estaba yo diciendo. No podemos cambiar nuestra mente. Es el Espíritu de Dios que nos renueva. Pero nos renueva usando ¿qué? Vamos a leer. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo usa las palabras del Señor Jesucristo, y estas palabras que son espíritu y son vida, estas palabras son las que nos hace crecer en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú y yo somos llamados a leer la Biblia de una manera constante. Vamos a ver cómo lo dice aquí. En Job 23:12 nos dice que la palabra de Dios es nuestro pan de todos los días. No me he apartado, dice Job, de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Así que si Job atesoraba la palabra de Dios más que el alimento diario, nosotros no podemos ser menos. Tenemos también que atesorar la palabra de Dios. En aquel entonces, la palabra de Dios no la tenía Job como nosotros, en un libro, de Génesis hasta Apocalipsis, sino que Job se dice que vivió más o menos en la época de Moisés. Así que prácticamente toda la palabra que él conservaba era oral. La tradición en aquel entonces era recitar la palabra de Dios y aprenderla de memoria, porque no estaba escrita, pero tú y yo la tenemos ya por escrito y la podemos leer todos los días. Sigamos viendo cómo dice la palabra de Dios. En Pedro se nos dice que la palabra de Dios es como la leche espiritual. Veamos cómo lo dice de una manera tan maravillosa. Como bebés, nos compara Pedro, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura. ¿Y cómo es un bebé? Un bebé quiere estar comiendo continuamente cada 20, 30 minutos. ¿Y qué sucede si al bebé que está pidiendo de comer no se le da? Grita, grita. Y es un grito que estremece a la gente, y los adultos que están ahí cerca dicen, oye, atiende a ese niño, algo le pasa. No le habrá picado un insecto y ya le cambiaste el pañal, ya le diste de comer, tendrá cólicos. O sea, es tal su grito que la madre no puede dejar de atenderlo. Sigamos leyendo. Para que crezcan, nosotros seamos como bebés que anhelan y desean la leche espiritual, para que crezcan, para crecer a una experiencia plena de la salvación. ¿Y qué más sigue diciendo? Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pedirlo a gritos. Ya la tenemos. Entonces hay que leerla todos los días. Estaba yo escuchando a John MacArthur, y en una de sus predicaciones dice que si nosotros leyéramos la Biblia 15 minutos todos los días, en un año leeríamos toda la Biblia. Y si leemos 30 minutos de la Biblia,
todos los días, en un año leeríamos 2 veces la Biblia, de tapa a tapa. Entonces, es importante que nos demos el tiempo necesario para leer, para reflexionar, para meditar, para que cuando llegue el momento la ejerzamos, podamos vivir de una manera plena, cumpliendo la santa y buena voluntad de Dios. Sigamos leyendo. En Juan 8:31 nos dice lo siguiente: Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Ese es el punto. Un cristiano realmente es un cristiano, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, cuando cumple con los mandamientos de Jesús, cuando hace la voluntad de Jesús. Si el cristiano no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no es cristiano. Tú y yo somos invitados a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con sus enseñanzas, a cumplir con sus mandamientos. Y es muy importante que nosotros escudriñemos la Biblia para conocer qué hay de la voluntad de Dios vertida ahí. Porque ustedes se han de acordar, lo hemos comentado ya, que hay 2 tipos de voluntad de Dios. La voluntad que Dios nos ha mostrado, la voluntad que está en su palabra, y la voluntad soberana de Dios que la guarda escondida. Una voluntad que no nos es mostrada, enseñada. ¿Se acuerdan en Deuteronomio cómo nos dice? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que las hagamos y vivamos por ellas. Entonces, bueno, pues, para nosotros aprender más de Dios, para leer la Biblia, ahora les voy a dar 3 puntos que son importantes. Número 1, debo aceptar la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la Biblia. La palabra de Dios es puntual en muchos aspectos. No es una palabra que se difumina en un gris. No, o es blanco o negro. La palabra de Dios es claramente luz, no oscuridad. Es clara. Cuando dice no matarás, es muy claro. No vas a cometer homicidio, o no mentirás, o no fornicarás, es muy clara. Así que la palabra de Dios nosotros la debemos de tomar en consideración en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras expresiones, en cada uno de nuestros pensamientos, para no errar al blanco. Acuérdense que cuando pecamos significa eso, errar al blanco. Tenemos la diana, donde los arqueros tiran la flecha y tiene que caer en el centro. La diana es todos esos circulitos, ¿verdad? Y si no cae en el centro, erró al blanco. Y eso significa pecar, errar al blanco, fallar. Bueno, vamos a ver entonces cómo nosotros podemos aceptar su autoridad, vivir en su autoridad. Dice así en Proverbios 35, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Y si la palabra de Dios es verdadera, nosotros solamente debemos de hacerla, cumplirla. No hay por qué nosotros ir en contra de. Cuando así lo hacemos, erramos al blanco, pecamos, fallamos contra Dios. ¿Por qué? Somos egoístas, queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ¿sí? Así: Padre Santo, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en los cielos. Entonces nosotros tenemos que cumplir la voluntad. Como los ángeles santos la cumplen, somos invitados a hacerla. Si no la hacemos, erramos al blanco, fallamos, pecamos. Vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto es: debo asimilar su verdad. Entonces, la palabra de Dios es verdad
y nosotros tenemos que considerarla, aceptarla. Ahora, asimilar su verdad. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Así dice. En Santiago 1:21, acepten. Hay que aceptar la palabra de Dios. Con humildad vamos a aceptar la palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Aceptarla. Y entonces darle gracias a Dios porque Dios nos ha dado una indicación muy clara. Y de esta forma podemos agradar el corazón de Dios y nosotros estar felices de que hemos hecho las cosas como Dios nos ha ordenado. Podemos llegar ante el Señor Jesucristo y decirle, fuimos un siervo inútil, que hicimos únicamente lo que nos pediste, pero al final de cuentas hicimos lo que nos pediste. Sigamos leyendo. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque esa palabra tiene el poder para salvar su alma. Tu alma, mi alma. Eso es lo importante. Dios nos salva por la palabra. Ninguna persona puede conocer al Señor Jesucristo si no se le ha dado el Evangelio, si no se le ha dado la palabra de salvación. Así, bueno, pues, nosotros debemos de estar agradecidos a Dios y aceptar con humildad su palabra. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? En Deuteronomio 17:19 nos dice que los reyes de Israel tenían que tener una copia de las Escrituras, de la Biblia, y leerla todos los días. ¿Para qué? Para no errar al blanco, para no fallar, para no pecar. Si esos reyes lo hacían, tú y yo que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, también tenemos que leer la palabra todos los días y reflexionar, meditar en ella. Veamos, tendrá, dice Dios, al rey, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios. No pecará, va a temer a Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones o leyes o mandamientos y decretos. Así, bueno, pues, desde la antigüedad está establecido que los reyes tenían que leer la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Y tú y yo tenemos que hacerlo. Y no nada más leerla, también tenemos que meditar, como dice la palabra de Dios aquí en Salmo 1, 2, 3. Sino que se deleitan el varón que no anduvo en consejo de malos, el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. El varón que lee la palabra de Dios se deleita en la ley del Señor y medita, reflexiona, piensa en lo que dice. En ella, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. Y entonces trae como consecuencia prosperidad. Veámoslo así. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Si tú quieres prosperidad en todo lo que haces, tienes que meditar en la palabra de Dios. Tienes que leerla todos los días como un rey. Tienes que hacerla todos los días, cumplirla, no fallar, errar al blanco. Y entonces te irá bien. Es una promesa de Dios. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Va a ocurrir. Así como cuando siembras un frijolito, ¿te acuerdas en la escuela? Sembras un frijolito ahí con algodón. ¿Y qué sucedía? Salía al cabo la plantita y después daba frijoles. Entonces no puede dar la plantita chiles o jitomates porque es un frijol. Y si Dios ha prometido que te va a ir bien, que vas a prosperar en todo lo que hagas, es porque tú estás haciendo la palabra de Dios. Bueno, ahora el último principio es, debo aplicar sus principios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, cumpliendo sus principios,
ya leímos, nos va a ir bien. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, no tan solamente reflexionen en ella. Eso es bueno, oírla, reflexionar en ella, pero además tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si tú y yo la leemos y no la ponemos en práctica, de nada sirvió. Entonces no va a haber prosperidad. No seremos como el árbol que está plantado a aguas corrientes. Entonces, bueno, pues se nos invita a que nosotros la pongamos en práctica. Vamos a ver el siguiente versículo, cómo nos dice en Santiago 1.25, siguiendo con el mismo Santiago de 1.22 a 1.25, dice: pero si miras atentamente en la ley de Dios, que es perfecta, que te hace libre, ¿qué más dice? Y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste o leíste o meditaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Más claro ni el agua. Y para terminar, el Señor Jesucristo nos dice también lo mismo. Vean, si queremos ser personas que hemos construido en la roca, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Bueno, pues entonces se nos invita a leer la palabra, a meditar en ella y a ponerla en práctica. Gracias, amados hermanos. Ahora hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te rogamos que tu palabra anide nuestro corazón. Ayúdanos a leerla todos los días, a reflexionar, meditar en ella y a ponerla en práctica para que tu nombre sea glorificado y nosotros nos alegremos en ser obedientes como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, les invito a que nos acompañen todos los días, de lunes a domingo, en oración a las 6 de la tarde por nuestro México, y también que nos acompañes todos los domingos a las 12 del día, miércoles y viernes a las 7 de la noche, y por favor, inscríbete. Gracias, que Dios te bendiga. Amén.